En esta parte del programa quiero saludar a Marcelino Millares, es el líder opositor demócrata cristiano. Marcelino, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Creo que, digamos que estas horas de Obama han estado marcadas por el tema que hemos venido desarrollando entre la celebración y la represión. Lamentablemente, muchos pensaron que quizás por cuidar las formas, la represión iba a estar ausente en estas horas de visita del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha sido así. Tenemos información y ya vamos a hacer contacto con alguno de nuestros corresponsales que están allí en La Habana, de que Berta Soler y su esposo han sido detenidos hace minutos y están siendo llevados fuera de La Habana. Cuando hablemos con nuestro corresponsal vamos a tener la certeza de esto. Pero por allí quisiera comenzar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes desde Miami, Dania. Es un placer estar siempre con ustedes, contigo. A ver, Marcelino, te decía que la represión lamentablemente no ha estado ausente de estas primeras horas de la visita de Obama a Cuba. ¿Cómo manejar este factor? Ya hay fuertes críticas en relación a esto, porque para muchos de la disidencia pareciera que de una u otra manera la presencia de Obama acompasa, legitima este tipo de actuaciones del régimen de los Castro. No, mira, era lo que conocemos, el fenómeno del gobierno cubano, sabemos que es un gobierno represor. Precisamente en este momento sí esperábamos un acto de represión, porque el gobierno cubano le quiere mandar el mensaje al mundo entero y a Obama de que la normalización de relaciones no implica en lo absoluto de que ellos dejen de funcionar contra la oposición como han estado funcionando. Eso era de esperar. Lo que sí es muy sorpresivo es que Raúl Castro en la conferencia de prensa haya negado la existencia de presos políticos. Sabemos que ellos mienten, pero no sabíamos, no me podía esperar que mintiera frente al mundo entero, las cámaras de televisión. De la misma manera que niegan la existencia de presos políticos, han negado durante todos estos años la existencia de una oposición, y precisamente, a mi juicio, como opositor, lo más importante de lo que está pasando en este momento en La Habana y en la normalización de relaciones Estados Unidos-Cuba es de que Obama está haciendo un reconocimiento a la oposición. Eso es importantísimo. En su discurso inaugural, cuando dice la política de los Estados Unidos, que los Estados Unidos ya no ha cambiado su política de intentar cambiar el sistema cubano, y al mismo tiempo, indirectamente, entre líneas, le está diciendo a la oposición: señores, ustedes son los que tienen que hacer los cambios. Y hay una gran parte de la oposición, en los cuales me encuentro yo, que hace muchos años estamos en esa línea y no veíamos, de ninguna manera, no veíamos bien que los Estados Unidos se metiera en los problemas internos nuestros, dándole dinero a sectores de nuestra oposición. Eso no era bueno, eso no fue saludable, y en este momento lo más importante que está pasando, a mi juicio como opositor, es ese factor. Señor Millares, pero esa lectura entre líneas que hace usted es suficiente para que los miembros de la oposición en Cuba tengan mayores garantías o por lo menos mayor oxígeno para exigir un cambio político. No. La oposición en Cuba no tiene ninguna garantía. La oposición en Cuba tiene que hacer lo que hace toda oposición, es correr todos los riesgos necesarios, como ir a la cárcel, como hice yo cuando estuve en la cárcel. Eso es lo que hacemos los opositores. No esperamos ningún tipo de garantía. Todo lo contrario, en la medida que la oposición está creciendo, la represión en Cuba ha estado creciendo. La oposición en el último año, desde el anuncio, desde diciembre 17 del 14, desde el anuncio de la normalización de relaciones, la oposición ha estado creciendo y seguirá creciendo. Y no solamente eso, sino que ya está en camino un gran frente opositor entre los opositores de Cuba y de los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. Y eso pasa gracias a que sabemos ya que los Estados Unidos no se meterá más en tratar de resolver el problema, que es un problema nuestro de los cubanos. Ahora,
dentro de la oposición, Marcelino, también hay distintas posiciones, porque hay sectores de la oposición que quisieran que ese apoyo, que ese reconocimiento no fuera precisamente entre líneas, sino más explícito. No, es que no, bueno, yo dije entre líneas por decirlo de alguna manera, pero cuando estuvimos en Panamá, en la cumbre de Panamá en abril del año pasado, el presidente Obama nos dio un reconocimiento directo. Cuando Obama se reúna con la oposición en Cuba, eso es un reconocimiento directo, no es entre líneas. Lo que yo decía entre líneas es, al decir en su discurso hoy público, en la conferencia de prensa que tuvieron, él dijo claramente que los Estados Unidos ha cesado sus intentos de tratar de cambiar el sistema cubano, que fue lo que ha pasado durante todos estos años, y por eso es que no había relaciones entre los gobiernos. Al haber relaciones entre los gobiernos, ya lógicamente no va a ser ningún intento de cambiar el sistema, porque el sistema lo tenemos que cambiar nosotros los cubanos. Ese es el punto. Quiero hacer a esta hora contacto con Gustavo Alegret, enviado especial de NTN 24 a La Habana, y le pido tanto a Jairo como a Marcelino que permanezcan con nosotros. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cómo se vive este segundo día de visita oficial del presidente Barack Obama y sobre todo qué efecto ha causado en la disidencia la frase de Raúl Castro en relación a que en Cuba no hay presos políticos? Y Dania, muy buenas tardes, saludos a la audiencia que nos sigue en las Américas. Desconcierto, indignación, sorpresa, rabia, serían algunos de los objetivos que están generando esa frase de que deme usted la lista de prisioneros políticos en Cuba y esta noche, antes de que llegue la noche, quedarán libres. Las asociaciones están sorprendidas y las primeras reacciones son de estupor y de sorpresa. Hemos conocido una información no contrastada según la cual el Directorio Democrático cubano informa de la detención de Berta Soler, que es una de las históricas dirigentes del grupo opositor Las Damas de Blanco, también de su esposo y exprisionero político Ángel Moya, y de Antonio Rodiles del Foro de los Derechos y Libertades y de su esposa Ayler María González. Son informaciones que llegan, que no están confirmadas, que generan sorpresa y que cuando los medios de comunicación intentamos contactarlos, lo que nos encontramos es teléfonos rotos, líneas de teléfono que no funcionan y sorpresa y podríamos decir que una mirada de un cierto temor. Por eso las palabras de Raúl Castro generan esa sorpresa. Mira, Dani, esta mañana conversábamos con Elizardo Sánchez, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en Cuba. Esta organización lleva el recuento de los presos políticos, lleva el recuento de los represaliados en Cuba. Y precisamente él ha sido uno de los invitados por parte de la delegación de Barack Obama a participar en esa reunión que tienen que tener mañana en la sede diplomática de Estados Unidos aquí en La Habana. Y nos decía él que además, entrando en Habana ayer, fue retenido en esa terminología ambigua que utiliza la seguridad cubana, ¿no? Retenido por más de 3 horas, un tiempo que excede lo que es habitual en el aeropuerto. Estuvo en un espacio de 3 por 3 metros cuadrados, incomunicado, sin poder llamar, cuando nunca una retención de este tipo, aunque sea administrativa, te implica este aislamiento. Por lo tanto, prisioneros políticos, represión, acallar las voces críticas es lo que pasa cada día, es el pan de cada día de lo que viven los que piensan distinto, los que piensan diferentes aquí en la isla. Escuchemos a Sánchez en declaraciones a NTN 24. La comisión entiende que es una visita positiva de un jefe de Estado muy relevante. Lo único malo es que el gobierno, en lugar de propiciar una atmósfera de serenidad y de tranquilidad ciudadana, pues ha vuelto a desatar la represión con motivo de la visita o coincidiendo con la visita, y ya hay más de 300 detenidos en los últimos días. Ayer mismo fue brutal la represión. Y esto muestra el verdadero talante de un gobierno como el de los hermanos Castro, que ya está en su año 58, gobernando y gobernando mal.
ante un gobierno como el de los hermanos Castro y sus otros familiares, que nos trata como no personas. En Cuba tenemos hoy día la peor situación de derechos civiles y políticos en todo el hemisferio occidental. Incluso en países como Colombia, donde hay un conflicto armado, no hay tantas detenciones por motivos políticos, digamos, en un mes. Aquí, en los últimos tiempos, ha superado la cifra de 1000 en cada mes de estas detenciones arbitrarias, y el número de presos por motivos políticos ha aumentado, de 60 que había en junio del año pasado a 80 en este momento. Si bien no debiera haber ninguno, como dijo Oscar Arias en su día, ningún gobierno que se considere democrático debe tener ni un solo preso político, y aquí ha habido momentos en que hemos tenido entre 15.000 y 20.000. Esta no es la única voz de opositores, de líderes de movimientos que expresan su discrepancia con el gobierno de Raúl Castro. Hemos conversado también con otros, en este caso con el coordinador general de la Unión Patriótica Cubana. José Daniel Ferrer nos explicaba que la represión en las últimas horas aquí en Cuba, con motivo de la llegada del presidente Obama, ha aumentado, y que es algo que, a pesar de las palabras y de las buenas intenciones de la administración de Estados Unidos, el régimen aquí en Cuba practica y acentúa en las últimas horas. Cerca de 75, 80 detenciones arbitrarias violentas, la mayoría fueron liberadas en horas de la noche, una veintena aún detenida, pero el sábado tuvimos 210 detenidos de la Unión Patriótica de Cuba, estuvieron por 2, 3, 4, 5, hasta 8 y 10 horas, y algunos aún continúan detenidos. Y Dania, estas son opiniones de personas que están al frente de estas organizaciones. Cuando conversamos con la gente en la calle, cuando conversamos con un taxista, con el que nos entrega un periódico, con el que nos ofrece un jugo de frutas en la calle, le preguntamos cómo viven, cómo se sienten. No quieren hablar de política. Algunos se atreven un poquito más y nos dicen: bueno, no estoy de acuerdo con el sistema, bueno, las cosas podrían ir mejor. Pero la crítica abierta, la crítica carnizada, la crítica que evidencia el retraso en el que se encuentra Cuba respecto de otros países de la región, queda callada, y me atrevería a decir que queda silenciada por años de anestesia por este sistema, por esta gestión del país, por este partido único, por este modelo de sociedad que viene impuesto desde arriba. Y Dania. Gracias a Gustavo Alegre por estar con nosotros en vivo y directo desde La Habana. Buena tarde para ti. Más adelante volvemos contigo, Gustavo. Quiero retomar a Marcelino antes de ir con Jairo, pero Marcelino decía algo hace unos minutos y quiero volver con él precisamente por eso. Decía que le había sorprendido que Raúl Castro, ante la prensa mundial, mintiera en relación a los presos políticos, y quería preguntarle, ¿sorprendido por qué se ha mentido siempre? Bueno, una cosa es mentir siempre como mienten ellos, y otra cosa es mentirle al mundo entero frente a las cámaras de televisión cuando sencillamente no tenía, creo que fue un error muy grande. Bueno, y va a pagar las consecuencias del error, porque como tú bien has dicho, está alrededor del mundo en todas partes, y en este mismo programa mira el tiempo que tú has tomado hablando de ese tema. O sea, yo creo que es no pensaba que fuese a cometer ese error político tan gigantesco como lo acaba de cometer. Jairo, cuando hablamos de consecuencias, lo dice Marcelino también, ¿de qué tipo de consecuencias hablamos? Y Dania, yo creo que hay consecuencias políticas. Muy seguramente algún sector puede exigir a nivel nacional, pero especialmente internacional, que el propio Raúl Castro cumpla su palabra en el sentido de entregar o por lo menos dar libertad o dar las órdenes necesarias para las personas que han sido consideradas presos políticos encuentren la libertad. Y esto puede ser una encerrona muy difícil. Hay que tener en cuenta que cualquier acto que dependa directamente del Ejecutivo y que se dé en términos de operaciones judiciales para entregarle la libertad demostraría no solamente el perfil dictatorial y autoritario de esa administración, sino que estaría en la propia boca de su actual, entre comillas, presidente, ese tipo de situaciones. Y Dania, porque yo creo que no, por descabellado que suene, por el perfil de la persona que lo dijo y hasta el tono irónico de Raúl Castro, hay que tener en cuenta que se puede
puede exigir el cumplimiento de esa palabra. Diferentes organizaciones en América Latina, pero también organizaciones internacionales, califican a un número muy importante de detenidos actualmente en Cuba en la condición de presos políticos. Si a nivel internacional está clara esa categoría, lo que viene ahora muy seguramente es un proceso de exigencia muy fuerte para que estas personas encuentren la libertad, y yo creo que este es un elemento interesante que le permite a la oposición en Cuba, pero por fuera también, presionar la administración de los hermanos Castro. Marcelino, ¿éxito o fracaso cuando vamos al análisis de esta visita? Es decir, ¿es un éxito de la política exterior de Obama? ¿Es un fracaso de la revolución? ¿O al revés, es un éxito del régimen de los Castro y un fracaso de Obama? Mira, esta política, todo lo que está pasando ha sido iniciativa de la política de la administración de Obama. Yo creo, sin lugar a dudas, que es un éxito total de la política de Obama. Es un éxito total no solamente que haya habido un cambio de política, es un éxito total el que Obama esté en Cuba, donde, por ejemplo, mañana va a conversar con los dos opositores que tú acabas de entrevistar, con Elizardo Sánchez y José Daniel Ferrer, y 14 más. Todo eso es un éxito desde el punto de vista, desde la perspectiva nuestra como opositores, porque cambia completamente la situación y pone muchas cosas en evidencia. Una de las cosas que ha puesto en evidencia es que Raúl Castro dice mentiras, y la acaba de decir. Y otra cosa muy importante, que para mí es la más importante, es el reconocimiento que nos está dando a la oposición, a la gran oposición, y que le está diciendo a esa oposición: señores, ustedes tienen que ser lo que resuelvan el problema, ya no pueden esperar más que el gobierno de mi país sea quien les resuelva ese problema. El problema es de ustedes. Jairo, ¿éxito o fracaso para quién? Yo creo que es un éxito contundente no solamente para la administración Obama, sino de manera especial para un importante número de personas que creen en la acción política. Hay que tener en cuenta, Idania, que no se trata simple y llanamente de un estrechón de manos. Creo que el efecto simbólico de lo que se cierra en el pasado, muchos años o décadas, para ser más preciso, en donde el bloqueo o el embargo económico, como queramos denominarlo, fracasó, en donde trajo unas medidas que no fueron, que no dieron los resultados políticos esperados, como era la salida de los hermanos Castro, el retorno a principios eminentemente democráticos, encontrar un clima más pluralista y tolerante, no solamente frente a la oposición, sino ante las ideas que no tengan posturas coincidentes con quien administra el poder en ese momento. Desde ese punto de vista, yo creo que se cierra uno de los capítulos más tristes de la historia latinoamericana, y eso es un éxito muy importante para el presidente Obama, para su política exterior, que desde el día cero, hace 7 años, Idania, giró en torno de la diplomacia y el multilateralismo, y hoy lo ha demostrado. Pero yo creo que también, Idania, siguiendo las palabras del señor Millares, es muy importante para los opositores, porque los opositores en Cuba, y de manera especial esa diáspora tan importante que ha luchado durante tantos años por encontrar un espacio político, hoy día encuentran un interlocutor muy importante, porque ese interlocutor, así esté de salida, todavía tiene tiempo en la Casa Blanca para impulsar políticos determinantes. Quiero hacerle una pregunta a los dos, les pido una respuesta breve que tengo que ir al corte. Para ambos es un éxito, por lo menos eso han razonado. ¿Qué le decimos a quienes piensan, señalan, exponen que Obama ha dado todo por nada? Marcelino. Todo lo contrario, quien ha dado todo es el gobierno cubano, cambiando su sistema económico, y el gobierno cubano reconociendo, dando las relaciones a los Estados Unidos, que es lo que los Estados Unidos desde Kennedy estaba tratando de lograr. Idania, quedan sentadas las bases para una apertura política, y eso yo creo que es muy importante. Marcelino, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, cómo no, muchas.